Hola, ¿qué tal? Soy Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico. Hace un año subí un video de 250 preguntas para el final de IPC. Veamos entonces las respuestas para el primer parcial. ¿Cuáles son los fenómenos que buscaba explicar la astronomía antigua? Eran tres. Por un lado, hacían futurología. Por otro lado, les servía la ubicación, para saber dónde estábamos cuando estábamos en el desierto o en el océano, donde no hay una referencia sencilla para saber dónde está el norte y dónde está el sur. Y por el otro lado, los temas de la agricultura, cuándo sembrar, cuándo cosechar. ¿Qué es la filosofía y qué relación tiene con la ciencia? Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. No es ni arte ni ciencia, pero está oscilando entre ambas porque tiene, por un lado, una fuerte argumentación racional y por el otro lado tiene un deseo de saber más por el lado creativo. Y la relación con la ciencia es que ambas se crean en el mismo momento. ¿Qué tipo de respuestas intenta dar la ciencia? ¿Qué es la diferencia de las demás formas de conocimientos? ¿Y qué características debe tener un conocimiento para considerarse científico? Bueno, el tipo de respuesta que intenta dar la ciencia es racional, o sea, intenta explicar los fenómenos naturales a través de causas naturales. Y esto lo va a hacer con una argumentación que después vamos a ver que va a estar conectado todos los enunciados de una forma lógica. ¿Qué es la diferencia de las demás formas de conocimiento? Que se puede poner a prueba. Todo conocimiento científico es contrastable, se puede poner a prueba para saber si lo que estamos diciendo está bien o está mal. ¿Y con qué se va a contrastar? Con la realidad. ¿Qué relación había en la antigüedad entre el conocimiento considerado científico con el poder político? ¿Y por qué motivos cambió en Grecia? Siempre y desde tiempos inmemoriales, el conocimiento, la sabiduría, la figura del sabio estaba unida al monarca, al rey, como una especie de consejero. O sea que no se podía criticar, o mejor dicho, no se podía argumentar científicamente porque podría ir en contra del poder político. En cambio, en Grecia lo que sucedió fue que la ciencia y la religión se separaron y esto permitió que los primeros filósofos pudieran indagar la naturaleza de una manera más libre y dialogar y discutir. ¿De qué observaciones parte la teoría geocéntrica? ¿Y qué problemas intentaba resolver la teoría? Las observaciones de las que parte la teoría geocéntrica son el movimiento de la Luna, el movimiento del Sol, el movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas, el cambio del día a la noche y de la noche al día, y sobre todo el cambio de las estaciones, como si fuesen unos cambios cíclicos o que por lo menos tienen cierta regularidad. Y el problema que intentaban resolver la teoría es por qué en el terreno, ¿no?, de la física supralunar tenemos un espacio en el que todo parecería ser eterno y en cambio en la Tierra existe el nacimiento, el movimiento y luego la muerte. ¿Qué es una teoría? ¿En qué se diferencia de una hipótesis? ¿Y cuáles son las funciones de toda teoría científica? Una teoría científica es un conjunto de hipótesis que tienen como función explicar y predecir. ¿Y en qué se diferencian de una hipótesis? Bueno, las hipótesis son supuestos que se ponen a prueba para contrastar y la teoría lo que hace es junta hipótesis principal, hipótesis auxiliares y después condiciones iniciales, que es un enunciado que vamos a ver más adelante. ¿Qué diferencia hay entre la hipótesis fundamental y las hipótesis derivadas? La hipótesis principal no la podés cambiar porque si la cambias estarías cambiando de teoría, mientras que las hipótesis derivadas y las hipótesis auxiliares las podés cambiar sin ningún problema, sobre todo cuando tenés una anomalía y necesitas formular una hipótesis ad hoc. ¿En qué se diferencian las consecuencias observacionales y los datos de contrastación? ¿Y por qué es fácil confundirlos? Las consecuencias observacionales son unos enunciados, unas predicciones, que lo que dicen es si la teoría y el conjunto el conjunto de hipótesis principal, hipótesis auxiliar y condiciones iniciales es verdadera, entonces va a suceder algo que vamos a poder observar. O sea que está en un tiempo futuro. Si esto es verdadero, pasará tal cosa. Los datos de contrastación son los resultados de una observación o de un experimento. Por lo tanto, son el mismo enunciado de consecuencia observacional, afirmado o negado
y encima en tiempo pasado. Hicimos tal cosa y sucedió tal otra. ¿Para qué sirve la contrastación y cuáles son sus posibles resultados? La contrastación sirve para poder poner a prueba las teorías y saber si lo que estamos sosteniendo es correcto o no. ¿Cuáles son sus posibles resultados? La corroboración y la refutación. ¿A qué llamamos refutación de una teoría y a qué llamamos corroboración de una teoría? Corroboración es cuando la consecuencia observacional y el dato de contrastación coinciden. Y la refutación es cuando la predicción y el dato de contrastación no coinciden. Esto es, cuando decimos que si esto es verdadero va a suceder tal cosa y efectivamente sucede, entonces se da una corroboración de nuestra teoría. Ahora bien, si nosotros decimos va a suceder tal cosa y la realidad nos muestra que estábamos equivocados, eso es una refutación. ¿Qué comparten y en qué se diferencian la teoría heliocéntrica de Copérnico y la teoría geocéntrica? Copérnico lo que hace es cambiar la hipótesis principal, forma su propia teoría, la teoría heliocéntrica, pero mantiene todas las hipótesis auxiliares del geocentrismo. Eso es lo que va a traer muchos problemas a futuro y que los copernicanos van a tener que cambiar. ¿Cómo se explican las retrogradaciones a partir de la teoría geocéntrica y cómo a partir de la heliocéntrica? A partir de la teoría geocéntrica, las retrogradaciones se explican diciendo que el planeta gira alrededor de un epiciclo que a su vez gira sobre un deferente, o sea, que gira sobre un círculo que está puesto sobre otro círculo. Y a partir de la teoría heliocéntrica, el movimiento retrógrado se explica diciendo que en realidad los planetas hacen una órbita elíptica, pero que nosotros los vemos hacer ese movimiento retrógrado porque nosotros nos estamos trasladando en la Tierra y a la vez que se traslada, rota sobre su eje, lo que hace que se dé ese aparente movimiento. ¿Por qué la observación de la estrella nova entra en conflicto con la teoría de la cosmología geocéntrica? ¿Cómo se resolvió tal conflicto? La observación de la estrella nova lo que implica es que en 1572 empezó a verse una estrella cada vez más iluminada, y en un momento se apagó, en 1574. ¿Por qué es un problema? Porque supuestamente esa estrella estaba en un terreno de la física supralunar que no debería presentar modificaciones a lo largo del tiempo, porque la física supralunar es eterna. ¿Cómo se resolvió ese conflicto? Bueno, los geocentristas dijeron que se habían equivocado en las mediciones y que esa estrella estaba en el terreno de la física sublunar. ¿Qué otros conflictos aparecen mencionados entre las teorías sobre el cosmos y las observaciones que de él se hacen? Bueno, vimos el movimiento retrógrado de Marte, la anomalía de la supernova, las 3 mediciones del ángulo de paralaje, tanto por el geocentrismo como el heliocentrismo, las órbitas de Kepler, el descubrimiento por parte de Galileo de cráteres y montañas en la Luna y el argumento de la Torre. ¿En qué se diferencia la hipótesis ad hoc propuesta por Ptolomeo ante la observación de la posición de Marte en el cielo frente a la propuesta por los heliocentristas ante la medición del ángulo de paralaje estelar? Que Ptolomeo no solamente arregla un problema, que es el problema del movimiento retrógrado, sino que también aumenta el conocimiento que tiene la teoría, aumenta la información que da la teoría. En cambio, la hipótesis ad hoc propuesta por los heliocentristas es, bueno, el ángulo de paralaje en realidad es ínfimo y todavía no tenemos instrumentos suficientemente buenos para poder observarlo. En un futuro lo vamos a poder observar, o sea, es una hipótesis ad hoc que no agrega información nueva a la teoría. ¿Qué ocurre cuando lo sostenido por una teoría no coincide con las observaciones de los datos de la realidad? ¿Qué pueden hacer los científicos ante esta situación? Cuando se da una refutación, el científico puede decidir entre abandonar la teoría o generar una hipótesis ad hoc. ¿Cómo se da cuenta un científico de que una teoría no da para más? ¿Hay algún indicio? No hay ningún indicio, no se sabe. ¿Están obligados a abandonar la teoría o pueden hacer algo para evitar este abandono? No están obligados para abandonar la teoría, sino que pueden generar hipótesis ad hoc, esto es, generar excusas para decir la hipótesis principal está bien, lo que estaba mal era una de las hipótesis auxiliares o una de las condiciones iniciales. ¿Cuántas veces se puede salvar una teoría con el recurso de la hipótesis ad hoc? Infinitas.
¿Qué relación existen entre las hipótesis ad hoc y las condiciones iniciales y las hipótesis auxiliares? Las hipótesis ad hoc vienen a modificar una hipótesis auxiliar o una condición inicial, porque no puede modificar una hipótesis principal. ¿Cuándo les parece que hay que hacer una hipótesis ad hoc y cuándo hay que abandonar la teoría? ¿Por qué después de la formulación de la hipótesis ad hoc todavía surgieron anomalías adicionales? No hay un criterio para saber cuándo hay que formular hipótesis ad hoc y cuándo abandonar la teoría. Y además, después de la hipótesis ad hoc, cuando uno intenta arreglar la teoría, seguramente pueden aparecer otras anomalías adicionales, cosas que no esperábamos que encontrar. Ahora piensen en la hipótesis ad hoc geocentrista de la capa imperceptible de la Luna. ¿Son todas las hipótesis ad hoc igualmente legítimas desde el punto de vista epistemológico? ¿En qué radica la diferencia de una hipótesis ad hoc aceptable y otra que no lo es? Este ejemplo en realidad lo vemos para ver la diferencia entre hipótesis ad hoc de buena fe y de mala fe. De buena fe, cuando esa hipótesis ad hoc se puede contrastar de manera separada de la hipótesis principal, de la teoría, que está intentando salvar, y por el otro lado, la hipótesis ad hoc de mala fe, que bueno, que en este caso directamente no es contrastable, ¿no? La capa imperceptible de la Luna no se puede observar. ¿Qué dato previo pretenden explicar el Big Bang y el universo estacionario? Que las galaxias presentan corrimiento al rojo, que de ahí se supone que las galaxias se están alejando de nosotros y después que lleva a la hipótesis que el universo está en expansión. Las dos comparten la idea que el universo se está expandiendo. ¿Qué función cumple la teoría del efecto Doppler para ambas teorías? Cumple la función de una hipótesis auxiliar. Va a explicar por qué los instrumentos que utilizamos para ver las galaxias muestran que las galaxias se están alejando. ¿En qué se diferencian estos modelos? ¿Cuáles son las hipótesis principales? La teoría del Big Bang dice que el universo se originó en un momento dado, hace 13.500 millones de años, y que desde ese momento se está expandiendo. Mientras que la teoría del universo estacionario lo que plantea es que sí se está expandiendo, pero que existe desde siempre. ¿Qué representa el hallazgo de la radiación cósmica de fondo para la teoría del Big Bang y para la teoría del universo estacionario? Que se haya encontrado la radiación cósmica de fondo es una corroboración para la teoría del Big Bang, que justamente la presuponía, habían hecho la predicción de que iban a encontrar una radiación remanente o que haya quedado o sobrado del Big Bang. Y para la teoría del universo estacionario es una refutación, porque no era algo que se esperaba encontrar. ¿Cómo podría el espacio expandirse de forma homogénea y a su vez dar como resultado que en algunas zonas hubiera galaxias y en otras no? Bueno, justamente no era así. ¿Por qué la comunidad científica se inclinó por aceptar la teoría del Big Bang y no la del universo estacionario? Porque la teoría del universo estacionario empezó a presentar cada vez más problemas, empezó a ser regresiva, mientras que la teoría del Big Bang empezó a descubrir cada vez más cosas y a prever más y más cosas que después se terminaban encontrando, ¿no? Vean el siguiente video y armen un glosario de los términos clave que vayan apareciendo. Estos conceptos básicos sirven para analizar cualquier teoría científica y son: observaciones previas son las observaciones anteriores a la teoría, y la teoría viene a ser un intento de respuesta a esos problemas que pueden llegar a surgir. También la teoría es un conjunto de hipótesis cuyas funciones son explicar y predecir. Las hipótesis son todos los supuestos que uno va a intentar ver si se dan en la realidad o no. Las hipótesis principales son las hipótesis que no se pueden cambiar porque son el corazón de la teoría, mientras que las hipótesis auxiliares y las derivadas son las hipótesis que se pueden cambiar. Las derivadas se derivan de las hipótesis principales, mientras que las hipótesis auxiliares pueden ser de otras teorías. Las condiciones iniciales son todos los enunciados que explayan o describen la situación al momento de hacer la observación o el experimento. La consecuencia observacional es la predicción, lo que se espera que suceda si la teoría es correcta. La contrastación es la puesta a prueba de nuestra teoría. Los datos de contrastación es el resultado de la observación o el experimento, o sea que la contrastación es comparar la consecuencia observacional con los datos de contrastación. La anomalía es cuando sucede algo que no esperábamos o algo que contradice lo que nosotros esperábamos.
Las hipótesis ad hoc son un intento de salvación de la hipótesis principal echándole la culpa a una hipótesis auxiliar o una condición inicial. La corroboración es cuando el dato de contrastación y la consecuencia observacional coinciden. La refutación es cuando dato de contrastación y consecuencia observacional no coinciden. ¿Cuál es la diferencia entre los hechos y las proposiciones? Los hechos es lo que sucede, mientras que las proposiciones es lo que decimos acerca del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre las entidades y los términos? Las entidades son las cosas, los términos son las palabras. ¿Qué es una proposición? ¿Qué significa que tenga valor de verdad? Bueno, la proposición es una afirmación de un pensamiento. Tiene valor de verdad porque forma parte de la función informativa del lenguaje, y el valor de verdad es que se puede decir que es o verdadera o falsa. El ejemplo que habíamos visto era que si yo digo silla, no estoy diciendo nada, pero si digo la silla está en el comedor, eso sí tiene valor de verdad porque me voy a fijar al comedor si está la silla o no, y eso me va a decir si el enunciado, si la proposición es verdadera o no. Entonces, ¿de qué depende el valor de verdad de las proposiciones? De la realidad. ¿Qué tipos de proposiciones existen? Están las atómicas, que son las porciones más mínimas, irreductibles, que no se pueden separar. Y por otro lado están las proposiciones moleculares, que son dos proposiciones atómicas o más unidas por conectivas lógicas. ¿Qué es una conectiva lógica? Una conectiva lógica es un símbolo que utilizamos para conectar dos proposiciones atómicas. ¿Qué es una tabla de verdad y para qué sirve? La tabla de verdad nos muestra cuándo una conectiva lógica es verdadera o falsa dependiendo de los elementos que está uniendo. Si son dos elementos, van a haber 4 combinaciones posibles. Que los dos sean verdaderos, que los dos sean falsos, o que uno de los dos sea verdadero y el otro falso, o uno de los dos sea falso y el otro sea verdadero. ¿Qué es un razonamiento? Es un conjunto de proposiciones donde unas proposiciones van como premisas, se toman como premisas, como puntos de partida para arribar a una conclusión, y la conclusión es el enunciado que se sigue o necesaria o con alguna probabilidad de las premisas. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y la validez? La verdad es el contenido, es una característica de las proposiciones, mientras que la validez es una característica de los razonamientos y puede ser válidos o inválidos. Esto tiene que ver con la forma del razonamiento y no con el contenido. ¿Cuál es la relación entre la verdad de las proposiciones y la validez de un razonamiento? La relación es que si un razonamiento es válido no puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Después, los razonamientos válidos pueden tener premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas falsas y conclusión verdadera y premisas falsas y conclusión falsa. Mientras que los razonamientos inválidos admiten todas las combinaciones posibles. Premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas verdaderas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera, premisas falsas y conclusión falsa. ¿Qué es la lógica y para qué sirve? La lógica estudia cuándo un razonamiento es válido y cuándo un razonamiento es inválido. ¿Cuáles son las diferencias entre los razonamientos válidos e inválidos? En los razonamientos válidos la conclusión se sigue con necesidad, mientras que en los razonamientos inválidos se sigue con cierta probabilidad. Además, lo que ya habíamos visto antes, que los razonamientos inválidos pueden tener premisas verdaderas y conclusión falsa y todas las demás combinaciones, mientras que los razonamientos válidos no. Además, las conclusiones de los razonamientos válidos no aportan conocimiento nuevo, porque repiten algo que ya está implícito en las premisas, mientras que en general los razonamientos inválidos, la conclusión da nueva información y por eso es que puede ser que tengan premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Puede un razonamiento válido tener una conclusión falsa? Sí, es una de las combinaciones posibles. ¿Puedo razonar de modo inválido si tengo premisas verdaderas y conclusión verdadera? Sí, totalmente, porque lo que importa es la forma. ¿Para qué sirve traducir los enunciados del lenguaje natural al lenguaje formal? Primero, por un tema de ahorro, ¿no? De no tener que escribir todo el enunciado tal cual es. Y por otro lado, por un tema de simpleza, de sencillez. ¿Por qué la conclusión de un razonamiento válido no es capaz de aportar nuevas verdades? Porque repite algo que está en las premisas. ¿Y entonces en qué radica su utilidad?
en que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Esto es que si yo consigo que una consecuencia observacional sea verdadera, se ve corroborada el antecedente, o sea, todas las premisas que habíamos sostenido antes. Si mi razonamiento es válido, entonces si mis premisas son falsas, ¿puedo garantizar la falsedad de mi conclusión? No. La conclusión de un razonamiento válido solamente es necesaria cuando las premisas son verdaderas, porque no tiene forma de tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Pero si las premisas son falsas, la conclusión puede ser tranquilamente una conclusión falsa o una conclusión verdadera. ¿Cuál es la diferencia entre los razonamientos deductivos y los válidos? Los razonamientos válidos son válidos por su estructura lógica, mientras que la deducción es el interés que tiene el hablante de la apoyatura que tiene la conclusión en las premisas. Una apoyatura que es completa. ¿En qué consiste la inducción? ¿Cuál es la base en la que se funda la inferencia de lo observado a lo inobservado? ¿Y por qué no es correcto afirmar que un razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general? La inducción consiste en tener varios casos particulares, hacer una generalización, es decir, tomar las características que tiene cada elemento particular y decir todos los elementos particulares presentan estas características, que puede ser de enunciados particulares a generales, por ejemplo, de un cuervo es negro a todos los cuervos son negros, o también puede ser por una cuestión temporal, por ejemplo, hasta ahora salió el sol, el día de mañana saldrá el sol o todos los días saldrá el sol. ¿Por qué no es correcto afirmar que un razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general? Porque podría ser, por ejemplo, que estemos hablando de todos los caballos tienen 4 patas, todas las vacas tienen 4 patas, todos los perros tienen 4 patas, y vayamos de ese enunciado a todos los mamíferos tienen 4 patas. ¿En qué se diferencian los razonamientos abductivos de la falacia de afirmación del consecuente? Que la falacia de afirmación del consecuente intenta hacerse pasar por un razonamiento deductivo, es decir, nos intenta hacer creer que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, mientras que el razonamiento abductivo sabe que esto no es así, que puede fallar, que puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Por qué los razonamientos inductivos y abductivos son inválidos? Porque su conclusión aporta información, agrega más de lo que estaba contenido en las premisas. ¿Por qué los usamos a pesar de que lo sean? Porque expanden nuestro conocimiento. A lo largo de la investigación se refutan algunas hipótesis y se corrobora una. ¿Mediante qué procedimiento lógico quedó descartada la hipótesis refutada? Esto es, mediante el razonamiento lógico modus tollens. ¿Y mediante qué procedimiento metodológico fue corroborada la hipótesis aceptada? Por un razonamiento abductivo fue corroborada. Si se incluyen en la puesta a prueba las hipótesis auxiliares, el condicional tendría como antecedente una conjunción entre la hipótesis principal y todas las auxiliares. ¿Cómo queda el esquema de refutación y cómo se ve en el esquema que hay posibilidades de realizar algunas hipótesis ad hoc? Bueno, el esquema quedaría así y se ve que las hipótesis auxiliares y las condiciones iniciales son las que pueden ser modificadas por una hipótesis ad hoc. ¿Por qué podemos decir que al corroborar una hipótesis no se comete ninguna falacia? Porque se sabe que por haberse dado el efecto, no necesariamente la causa que nosotros proponemos es la única que puede existir que produzca el efecto. Nosotros sabemos que en este caso la materia cadavérica puede generar la fiebre puerperal, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber otra causa de la fiebre puerperal que no sea el material cadavérico, como se terminó demostrando finalmente que era todo material en descomposición. ¿Qué son las entidades observables? ¿Qué son las entidades teóricas? Las entidades observables son las entidades empíricas, las que se pueden captar a través de nuestros sentidos, mientras que las entidades teóricas son las que no se pueden captar a través de nuestros sentidos y que en cierta medida son postuladas su existencia para explicar algo. ¿Qué tipos de términos integran una teoría científica? Los términos empíricos y los términos teóricos. O sea, estas son las palabras que hacen referencia, los términos empíricos a entidades empíricas y los términos teóricos a entidades teóricas. ¿Qué tipo de enunciados pueden construirse con esos términos? Con los términos teóricos solamente se pueden armar leyes teóricas, enunciados nivel 3, que pueden ser leyes teóricas puras o leyes teóricas mixtas si tienen términos empíricos y términos teóricos. Con los términos empíricos podemos crear leyes teóricas mixtas en conjunción con términos teóricos,
podemos crear enunciados de nivel 2 y enunciados de nivel 1. ¿Qué significa que una teoría científica esté estructurada según niveles? Estamos hablando del nivel de abstracción que tiene una teoría, en donde el nivel 3 es lo inobservable y lo más general de todo, el nivel 2 es lo observable, pero que es lo general dentro de las cosas que podemos observar, y los enunciados del nivel 1 son el conjunto finito, abarcable, determinado de entidades empíricas ubicadas espacio-temporalmente. ¿Cuáles son los niveles en los que podemos ubicar cada uno de los tipos de enunciados? Las afirmaciones empíricas singulares son las de nivel 1, afirmaciones empíricas generales o leyes teóricas son las de nivel 2 y las leyes teóricas son las de nivel 3. ¿Qué diferencias existen entre las condiciones iniciales, los datos de contrastación y las consecuencias observacionales? Todas son de nivel 1, pero las condiciones iniciales describen el momento en el que uno va a hacer una observación o un experimento. Por ejemplo, tengo 17 partículas de agua en esta probeta. La consecuencia observacional, considero que si la llevo a más de 100 grados, esta agua se va a evaporar. Y el dato de contrastación es si se evaporó o no. ¿Cuál es la diferencia entre leyes teóricas puras y mixtas? Leyes teóricas puras son las que tienen todos términos teóricos y hacen referencia solamente a entidades teóricas, mientras que las leyes teóricas mixtas son las leyes que tienen tanto términos empíricos como teóricos y hacen referencia tanto a entidades empíricas como teóricas. Además, hacen la conexión entre el nivel más abstracto de la teoría y los enunciados de nivel 2. ¿Por qué en las ciencias naturales no puede existir una teoría que tenga solo leyes teóricas puras? Porque si estamos en las ciencias naturales, necesitamos explicar algo de la realidad. Si solamente postulamos cosas que no se pueden observar como causa de lo que nosotros observamos, pero después no conectamos esas leyes de nivel 3, esas leyes teóricas puras con la realidad, no tendría ningún sentido afirmar que esos enunciados son realmente científicos. ¿Cuál es la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación? Contexto de descubrimiento es cuando se plantea una hipótesis. Y el contexto de justificación es cómo se ponen a prueba. ¿Qué es el método científico? Una especie de receta de pasos a seguir para poder obtener tanto hipótesis como también cómo se ponen a prueba esas hipótesis. ¿Qué factores fueron decisivos para la transición de la ciencia antigua a la ciencia moderna? Todos los elementos que vimos, tanto políticos como religiosos, que llevaron a una diferente cosmovisión del mundo en la cual no vamos a confiar lo que está escrito en los libros o solamente, sino que vamos a tener un espíritu experimentador de querer comprobar con nuestros propios ojos si realmente lo que nos dicen es cierto o no. ¿Qué relación existe entre la actitud religiosa y científica de la edad moderna? Que la actitud religiosa lo que hace es: yo no quiero ir a la iglesia a que me lean la Biblia, sino que yo quiero leerla por mis propios medios. Y además, con la invención de la imprenta, los primeros libros que se pudieron empezar a imprimir fueron las Biblias, y además las tradujeron del latín al idioma en el que uno se encontrara en ese país. Galileo lo dice en el sentido de que Dios tiene dos obras, una que es la Biblia y otra que es la naturaleza. La Biblia está escrita con lenguaje natural, mientras que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. ¿Qué diferencias existen entre la ciencia antigua y la moderna? Que la antigua tendía más a la matemática y no tanto a la observación, sino más que nada a la argumentación, a la demostración, mientras que en la actitud moderna o la ciencia moderna lo que hace es generar experimentos para forzar a la naturaleza y que nos dé respuestas. ¿Cuáles son las 4 características principales del método inductivo? Primero, hay que realizar observaciones puras, esto es, despojadas de cualquier tipo de ideología, porque consideraban que la ciencia tenía que ser neutral y objetiva. Por otro lado, hay que hacer muchas observaciones y, teniendo muchas observaciones, generar por inducción, por un razonamiento inductivo, una hipótesis. La cuarta característica es
que no existen enunciados de nivel 3, porque justamente este método inductivo se crea en un periodo en el que hay una pugna con la propia religión. Entonces todo lo que se asemejara a lo no observable va a entrar en el terreno de la metafísica, mientras que todo lo observable, lo positivo, va a ser parte de la ciencia. ¿Qué es la carga teórica de la observación? La imposibilidad de ver el mundo tal cual es. ¿Por qué? Porque hay unas hipótesis subyacentes que son nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestro conocimiento previo, que nos impiden de manera inmediata la aprehensión de la realidad. Entonces, ¿qué es la carga teórica por hipótesis subyacentes? Esto que acabamos de decir, y los tipos de carga teórica por hipótesis subyacentes son por nuestro aparato sensorial, por nuestro lenguaje y por el conocimiento previo. ¿Qué es la carga teórica asociada a la aceptación de las teorías que rigen el funcionamiento del instrumental utilizado? Cuando uno utiliza un microscopio o un telescopio o cualquier instrumento científico, además de tener la carga teórica por hipótesis subyacentes, también tenemos una carga teórica propiamente dicha, que es que estamos aceptando que el instrumento que estamos utilizando funciona y que nos está mostrando algo que existe en la realidad, porque ese instrumento fue generado con una serie de teorías que hacen que propiamente dicha funcione, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la carga teórica de la observación debido a la utilización de un instrumento y debido a la hipótesis subyacente? Bueno, las hipótesis subyacentes no podemos escapar de ellas en ningún momento, y además se le suma la de tener que usar un instrumental para ver cosas que nuestro cuerpo no nos permite. ¿Cómo quedaría la distinción entre las entidades observables y las teóricas? Todas las entidades observables van a tener carga teórica por nuestras hipótesis subyacentes. Además, pueden tener carga teórica propiamente dicha por el uso del instrumental, porque estamos aceptando las teorías que rigen el instrumental. Y por otro lado, están las entidades teóricas que, recuerden, no tienen carga teórica. ¿Por qué? Porque no está nuestro cuerpo, ni nuestro lenguaje, ni nuestro conocimiento previo influyendo en nuestra observación de las entidades teóricas, porque no las podemos observar. ¿De qué modo puede obtenerse una ley empírica en el contexto de descubrimientos según los inductivistas? Mediante un razonamiento inductivo. Y según los hipotéticos deductivistas, mediante un salto creativo. Y en el contexto de justificación, solamente se va a poder conseguir una ley empírica deduciéndola de un enunciado de nivel 3, pero esto solamente en la postura hipotético-deductivista, porque recuerden que en el método inductivo no existe el nivel 3. ¿Se puede afirmar que una ley empírica es un resumen de una serie de experiencias realizadas o agrega algo? Bueno, para el método inductivo va a ser un resumen de una serie de experiencias realizadas. Sin embargo, para el hipotético deductivismo, que sostienen que se llega a los enunciados de nivel 2 y enunciados de nivel 3 por salto creativo, hay algo que el científico agrega al momento de formular esa teoría. ¿Por qué para los hipotéticos deductivistas no hay inducción en el contexto de descubrimiento? Justamente por esto, porque agrega parte de sí mismo, parte de su originalidad, y mediante un salto creativo puede llegar a esa hipótesis. Estos métodos se presentan como enfrentados en el contexto de descubrimiento, pero ¿se los puede considerar también enfrentados en la contrastación o puesta a prueba de la teoría? No, porque si bien en el contexto de descubrimiento el método inductivo utiliza un razonamiento inductivo, una inducción para llegar a las hipótesis, y el otro, el método hipotético deductivo, usa un salto creativo, o sea, no usa un razonamiento, en el contexto de justificación están completamente de acuerdo. Hay que deducir una consecuencia observacional, esa consecuencia observacional compararla con los datos de contrastación, y ese resultado de la contrastación nos va a dar o una corroboración o una refutación de nuestra hipótesis. ¿En qué consiste la contrastación empírica de una hipótesis científica? ¿Cómo se realiza? Justamente con esto, ¿no? Deduciendo una consecuencia observacional y comparándolo con la realidad. Cuando se ponen en juego hipótesis auxiliares a la hora de poner a prueba las hipótesis y para el caso de la refutación, ¿qué diferencias existen entre negar el conjunto de las hipótesis de una teoría y negar la conjunción de las hipótesis de la teoría? Que en realidad no estamos diciendo que sea falsa la hipótesis principal, las hipótesis auxiliares, las condiciones iniciales, sino que estamos afirmando que es falsa la conjunción, la unión de todas ellas. Por lo tanto, no sabemos si una es verdadera, o varias son verdaderas y una solamente falsa, o dos o tres falsas, o todas son falsas.
quizás cambiando una de las hipótesis auxiliares o una de las condiciones iniciales y volviendo a hacer el experimento, deja de fallar, pero no lo sabemos realmente. ¿Por qué puede sostenerse o aceptarse una hipótesis aún después de alguna experiencia que indique su refutación? Porque en realidad recuerden que corroboración y refutación no es lo mismo que aceptación y rechazo. La aceptación y rechazo es una cuestión sociológica de la propia comunidad científica de por qué acepta o rechaza una teoría, que es independiente, aunque tiene cierta relación, con que esté corroborada o refutada. ¿No será siempre posible defender cualquier hipótesis mediante hipótesis ad hoc? Sí, claro, se pueden generar infinitas hipótesis ad hoc. ¿Podemos establecer de antemano cuándo se debe dejar de recurrir a una hipótesis ad hoc y dar por refutada la teoría y en consecuencia abandonarla? No, no sabemos, no tenemos idea. ¿En qué consiste el principio de asimetría entre la corroboración y la refutación? Que la refutación es un razonamiento válido, es el razonamiento modus tollens, o sea que tenemos una certeza de que hay algo que anda mal, y la corroboración es un razonamiento abductivo, o sea que sabemos que hay algo que anda bien, pero no tenemos la certeza de que la teoría sea verdadera. Ni en la corroboración ni en la refutación podemos saber si la teoría que estamos manejando es verdadera o es falsa, sino que podría llegar a ser que una teoría que sea falsa dé corroboraciones y una teoría que sea verdadera tenga anomalías y se vea refutada. ¿Cuántas corroboraciones son necesarias para sostener que una ley es verdadera? Infinitas, no se puede. ¿Cuántas refutaciones son necesarias para sostener que la ley es falsa? Una sola. Con que haya una sola refutación ya podemos empezar a dudar que esta ley o esta hipótesis es errónea. Dado que se cumplen P entonces Q, R entonces Q y S entonces Q, el hecho de haber verificado Q, ¿permite decidir si es P, R o S la hipótesis correcta? No, porque hay múltiples causas para un mismo efecto. Que se haya dado el efecto esperado no quiere decir que nuestra hipótesis sea la única causa posible para que se haya dado el efecto. ¿Por qué es posible verificar o refutar las predicciones pero solo corroborar las hipótesis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una teoría no puede ser verificada? Solamente los enunciados de nivel 1 pueden verificarse porque los estamos observando, los estamos viendo. En cambio, los enunciados de nivel 2 estamos hablando de todos los casos y en todo lugar y en todo tiempo, en pasado, presente y futuro. Por lo tanto, lo único que se puede verificar, es decir, afirmar su verdad absoluta, son los enunciados de nivel 1 que estamos observando, y los enunciados de nivel 2 y de nivel 3 son verdaderos hasta que se demuestre lo contrario. Sería la definición de corroboración, ¿no? Verdaderos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo crees que los científicos se deciden a aceptar, aunque más no sea provisoriamente, una hipótesis? Cuando da muchas corroboraciones, sus resultados están bien y además permite expandir el conocimiento disponible. ¿En qué se asemejan y en qué difieren la explicación y la predicción? La explicación y la predicción tienen la misma forma lógica, lo único que se predice algo que todavía no tenemos bien en claro qué es lo que va a suceder y se explica algo que ya sucedió. Entonces la predicción se da antes del fenómeno explicado y la explicación después de que suceda el fenómeno explicado. Pero la verdad es que si hubiésemos tenido la misma información que utilizamos para explicar un hecho antes de que suceda el hecho, podríamos haberlo predicho. ¿En qué se diferencia la explicación causal de la teleológica? Que la explicación causal apela a causas y la teleológica a fines. ¿Por qué en la explicación causal la relación causa-efecto es asimétrica? Porque la causa genera el efecto, pero el efecto no genera la causa. ¿A qué tipo de hechos pueden aplicarse las explicaciones teleológicas? Generalmente se usan en las ciencias sociales y muy de vez en cuando en las ciencias biológicas, aunque sería un error decir que, por ejemplo, las alas fueron creadas o los animales evolucionaron para poder volar, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura de la explicación nomológica deductiva? ¿Por qué puede ser formalmente correcta pero no constituir una explicación satisfactoria? ¿Cuáles son los requisitos lógicos y epistémicos que debe cumplir la explicación nomológica deductiva? Una explicación nomológica deductiva debe tener por lo menos una ley universal y una condición inicial para poder explicar un hecho, y esa relación entre premisas y conclusión se da de manera necesaria, o sea que es un razonamiento válido, pero
El requisito que se debe cumplir para que justamente sea una explicación satisfactoria y no insatisfactoria es que dentro de las premisas esté la causa. Esta es la crítica que le hace Salmon a Hempel. ¿Cuál es la diferencia entre la ley estadística y la ley universal? La ley universal habla de todos los casos, mientras que la ley estadística habla de algunos casos o de la mayoría de los casos. ¿Cuál es la estructura de la explicación inductivo-estadística? La estructura de la explicación inductivo-estadística es una ley estadística, una condición inicial y el hecho a explicar como conclusión. Pero el requisito que se necesita es que el porcentaje de la ley estadística sea lo suficientemente alto para que sea explicativo. Eso es lo que pide Hempel al usar este tipo de explicación. ¿Cuál es el problema de la ambigüedad de las explicaciones inductivo-estadísticas? El problema es que pueden explicar tanto los casos que confirman la ley estadística como aquellos los que no. En un 70% de fumadores que pueden contraer cáncer, la persona que contrae cáncer entra dentro de esos 70%, pero también estaba contemplado el 30% de los que son fumadores y no contraen cáncer. Entonces la pregunta es cómo se refuta una ley estadística, y esto en realidad es como se generó por lotes de casos, se contrastan y se refutan o se corroboran con otros lotes de casos. ¿Y cuándo se abandonan las leyes estadísticas? Bueno, cuando haces muchas veces los distintos experimentos con distintos grupos de personas y el porcentaje te da completamente distinto del que vos ya tenías. ¿En qué se diferencia el modelo inductivo estadístico del de relevancia estadística? El modelo inductivo estadístico tiene un gran porcentaje, mientras que el modelo de relevancia estadística puede aceptar un porcentaje mucho menor, pero que en cierta forma lo que dice el modelo de relevancia estadística es que si la probabilidad de que se dé un resultado es mayor con cierto factor a que sin él, eso ya es suficientemente relevante para poder explicar por qué sucede eso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que tomando una medicación tiene más chances de curarse que otra que no, esa medicación es lo suficientemente relevante como para generar ese cambio dentro del resultado. Después, todos los temas de la unidad 5 básicamente se resumen en 5 puntos: el efecto placebo, un grupo de control, un grupo experimental, un estudio simple ciego y doble ciego. En todo estudio, cuando uno quiere probar una nueva vacuna, lo que va a hacer es vacunar a un grupo de personas, el grupo experimental, con esa vacuna, y va a vacunar a otras personas con insulina o con glucosa o con cualquier otra cosa, solamente para ver cuáles resultados o efectos se dan entre el grupo de control y el grupo de experimental, para saber qué es lo que efectivamente genera esa vacuna. El estudio simple ciego es cuando esas personas a las que les aplicas la vacuna no saben si están en el grupo de control o en el grupo experimental. Y en el caso de doble ciego es cuando ni siquiera el científico sabe si le está aplicando la vacuna al grupo de control o al grupo experimental. El efecto placebo es un efecto psicológico que se da en las personas cuando uno les da. Por ejemplo, hay un episodio de Doctor House donde Doctor House está cansado de que venga un paciente que tiene distintas patologías y que no encuentran la cura, o qué es lo que genera todas esas dolencias. Entonces va, compra unos caramelos con forma de pastillas y se los da como receta, y el paciente termina mejorándose por un efecto psicológico, porque eran caramelos, las pastillas no eran pastillas. Ese es el efecto placebo, el efecto psicológico que produce la mejora de ciertas enfermedades en las personas. Bueno, estas fueron las preguntas y respuestas para el primer parcial. Espero que les haya servido, y si les sirvió, déjenme un like, déjenme un comentario, compártanselos a los amigos a ver que les pueda servir. Y nosotros nos veremos en este video, que es el resumen del primer parcial, o si no, ya directamente empezando a ver los temas del segundo parcial. ¡Nos vemos!